Joe Biden no está dispuesto a cederle el liderazgo a China. Sí, ha decidido relanzar la economía de su país. Para esto requiere un presupuesto de 6 billones de dólares. Esta es una cantidad monstruosa por la cantidad de dinero, es inmensamente grande. Para obtener ese dinero necesita que el Congreso de su país apruebe este presupuesto, que implica endeudarse por esa cantidad, lo que pondría a Estados Unidos en una posición de endeudamiento que jamás se ha visto ni en su historia, ni en la historia del planeta. Alguna vez nadie tiene... A ver, en este momento Estados Unidos tiene una deuda que fácil rebasa los 20 billones de dólares. 20 billones de dólares. Si se suman 6 billones más, estaríamos hablando de una cifra absolutamente astronómica. Absolutamente astronómica. Se abre un debate. ¿Y quién va a pagar esta fiesta? O sea, son 6 billones de dólares. ¿Quién las va a pagar? O sea, la riqueza no surge de manera espontánea porque en un parlamento de un país levantan la mano y dicen, sí, aprobamos. O sea, la riqueza no surge así. ¿Quién va a pagar esa deuda? Bueno, la lógica del señor Biden es, vamos a usar ese dinero para repotenciar la economía y tarde o temprano alguien va a tener que pagar impuestos y vamos a poder solventar eso. El tema es que cuando se sacan las sumas y las restas, probablemente a muchos no les cuadran los números, porque ya hay una deuda muy grande atrás y se suma otra. Además que la crítica, con este tipo de situaciones como el de la pandemia, han habido ricos que se han hecho mucho más ricos. Jeff Bezos, por ejemplo, el dueño de Amazon, literalmente ha duplicado su fortuna. Y casi todos los ricos en Estados Unidos, como en Latinoamérica. En contraste, los pobres que se han hecho más pobres y más pobres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar esto? El objetivo de Joe Biden es, no vamos a permitir que China sea el próximo líder, ¿no? Mientras que dure mi mandato, China no será el próximo líder, ha dicho el señor Biden. Y es entendible, como mandatario de los Estados Unidos, ese es su trabajo, esa es su función. La pregunta es, ¿hasta qué punto es realista una propuesta de este tipo? Claro, asumir deuda, bien. ¿Cómo se invierte? Ese es el punto. Hasta hace poco, Estados Unidos y el Reino Unido eran los abanderados del libre mercado. La mano mágica del mercado tenía que resolverlo todo. Sin embargo, con 6 billones de dólares en la chequera, Estados Unidos se convertiría en el promotor del Estado que genera trabajo, del Estado que genera oportunidades, que es la idea exactamente al revés de la que sostuvo las ideas del neoliberalismo. O sea, en otras palabras, estarían poniéndole los últimos clavos al ataúd del neoliberalismo en el planeta, porque serían los Estados Unidos con 6 billones de dólares diciendo, vamos a reinventar la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo queda Latinoamérica en ese contexto? ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cómo queda, por ejemplo, la élite colombiana que quiere seguir apostando por el viejo modelo? ¿Cómo queda la élite chilena, peruana? ¿Cómo quedan los fifís mexicanos? Si es que en el lugar donde se origina, dicen, no, ahora vamos a tener 6 billones para reimpulsar. Pero no es que era la mano mágica del mercado. Sobre eso se suma que todo este paquete se constituye como la gran estrategia para enfrentar al gigante asiático. Voz de la Patria Grande. Biden se obsesiona con China. Joe Biden
ha presentado en el cierre de la semana el borrador de un presupuesto con una cantidad gigantesca para reinventar la economía y competir con China. En total, son 6 billones de dólares los recomendados al Congreso para el año fiscal 2022, cuadruplicando así la primera versión propuesta por el equipo de Joe Biden. Un gasto solicitado por el gobierno que se estima sería el mayor desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Debemos reinventarnos y construir una nueva economía que invierta en la promesa y potencial de cada estadounidense. Ha sido el discurso de Biden ante el Congreso de su país. Pese a que Washington ha estimado que habrá un incremento gracias a un aumento de la carga tributaria, el presupuesto solicitado generará un déficit de 1,8 billones de dólares para la aventura que desea emprender Biden. Es decir, un endeudamiento para la potencia del norte por 111,8% del PIB. Un anhelo que, bajo esta realidad, tendría una negativa desde el Congreso. ¿Es esta la confirmación de los temores generados por China en la Casa Blanca? La posición de la administración Biden respecto a China es: nosotros no queremos ni frenarla ni contenerla, refiriéndose a China. Solo queremos que respeten las reglas. La pregunta es, ¿qué reglas? Porque si vamos a poner reglas, tenemos que saber qué reglas son, ¿no es cierto? Pregunto yo, las reglas son: cuando hay un país que quiere vender de manera soberana sus recursos, como es Venezuela, y no juega a favor del hegemón cercano, lo sanciono y lo bloqueo, ¿esa es una regla? ¿O deberíamos preguntarnos quién puso esas reglas? Si estamos de acuerdo o no con esas reglas. O sea, solo para analizar algo, ¿no? No, es que lo que pasa es que, Jota, tú eres un defensor de Maduro, ¿no? Lo que pasa es que a ti te manda un cheque Maduro. No conozco a ningún funcionario del gobierno del presidente Maduro, ¿sí? Lo que no está bien es que haya una nación que decida poner reglas sobre los intereses de otra nación. Por supuesto que esta es una lógica histórica. En la lógica histórica se han impuesto los intereses de las potencias sobre naciones más pequeñas. O sea, eso tampoco es que los estadounidenses lo hayan inventado. Ya los egipcios controlaban parte de los territorios precisamente. O sea, tenían Menfis y Tebas, por ejemplo, ¿no? Un tiempo gobernaba Menfis y otro tiempo gobernaba Tebas, dependiendo de cuál se fortalecía más, ¿sí? Y una y la otra influía sobre la otra en función del poder que ejercía, del poder que desarrollaba cada una de ellas, ¿sí? Esto no es algo que haya inventado los Estados Unidos, no. Pero en este momento podemos discutir cuáles son las reglas, ¿sí? Hay una nación en el centro de África que se llama Chad, que es una vil y vulgar dictadura. Acaba de fallecer el presidente Idris hace como 2 meses atrás. Es una de las más viles dictaduras de África, pero son los hijos protegidos de la élite francesa, y nadie cuestiona eso, porque los recursos petroleros de esa nación están administrados por la élite francesa. ¿Esas son las reglas con las que vamos a jugar? ¿O es que nos sentamos y decimos, a ver, ok, vamos a obedecer todas las reglas, pues, pero primero dime cuáles son las reglas y quién puso las reglas? O sea, para comenzar, ¿no? Por supuesto que esto tiene que ver con el punche político, o sea, con el músculo político que tiene cada uno, ¿no? Una cosa es que de pronto, pues, San Marino o Andorra, que es un pequeño principado que no tiene un poderío militar, sino tan solo es un paraíso fiscal, a plantarle cara a China, ¿no? Son dos cosas. O una nación pequeñita como una isla, la Fiji, por ejemplo, ¿no? El músculo militar de una nación va a desarrollar siempre un contrapeso que es un argumento que no se puede negar, ¿sí? Y en función de eso, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, ha dicho: no nos conviene a nadie un enfrentamiento militar. Y en eso yo sí estoy de acuerdo.
no me convence que estén muy convencidos ellos de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Blinken dice, no queremos una guerra con los chinos, ya está bueno eso. Pero por otro lado, renuncian al Tratado de Cielos Abiertos, que implicaba que los rusos podían volar sobre territorio canadiense, estadounidense y de otras naciones para ver desde arriba si es que estaban preparando una embestida militar contra ellos. A su vez, los estadounidenses podían sobrevolar Rusia y las otras naciones para ver si es que el Kremlin había o no, estaba organizando o no una embestida contra los intereses de Occidente. Lo que era bueno. ¿Ya? China no estaba en el Tratado de Cielos Abiertos, pero ahora Estados Unidos se fue, Rusia quiso mantenerlo hasta el final y simplemente Biden dice no va. Y creo que eso es malo pues para la paz mundial, ¿no? Porque si están diciendo no queremos una guerra, pues lo del Tratado de Cielos Abiertos era el mejor seguro que teníamos. Claro, China no estaba. Ahora, yo soy un hombre de esperanzas y de buena voluntad y me gustaría que probablemente se sienten a conversar y no sea solo Rusia, sino China, y sea India, y sea Pakistán los que acepten un tratado de cielos abiertos. A mí me gustaría, como ciudadano de un país que no tiene ni una... que es un país que no es una potencia militar, pues nos conviene que los grandotes se pongan de acuerdo, ¿no? Ahora, los chinos tampoco se han quedado atrás, ¿no? O sea, hasta hace poco le compraban material bélico a los rusos, pero ahora acaban de desarrollar su propio avión furtivo, el Xi'an H-20, ¿ya? Y es como que, perdón, o sea, ya no solo compramos, ahora también producimos. China no se convertirá en el líder mundial mientras yo sea presidente, subrayó Joe Biden al anunciar a inicios de enero del 2020 que pretendía aumentar la inversión pública en investigación, ciencia e infraestructuras para contrarrestar el avance de China. Sin embargo, quien no fue muy optimista a estas declaraciones ha sido el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien reveló los temores de Washington. Su objetivo es ser la potencia más dominante del mundo y lo pueden conseguir, estimó Blinken, quien negó algún interés en llevar estas diferencias a un enfrentamiento bélico. De hecho, estas declaraciones llegaron en el contexto de la presentación por parte de China del submarino nuclear tipo 094A, uno de los más desarrollados en el mundo, pero a su vez incomparable con el bombardero estratégico chino Xi'an H-20, el cual demuestra el crecimiento del gigante asiático en tecnología militar. China está preparada para liderar en ese rubro, estimó el ex inspector de armamento de la ONU, Scott Ritter. Sin embargo, Ritter ha coincidido con algunos investigadores, quienes advierten que Estados Unidos, con un gran poderío en el Pacífico, ha visto este hecho como una amenaza para cambiar el juego. La élite estadounidense ya ha procesado muy bien que la relación que tiene con la potencia oriental, con China, es otra. Ya la tienen muy clara. Kurt Campbell es el coordinador del Consejo de Seguridad Indo-Asiático. ¿Sí? Estuvo en una conversación en la Universidad de Stanford y dejó claro cuál es la posición de los Estados Unidos al respecto, ¿no? La relación que teníamos se acabó, ha señalado con mucha claridad, ¿sí? Esa de que nosotros estábamos en posición de superioridad, ¿no? Ahora estamos en competencia, ha señalado con claridad. Ahora, de hecho, el portavoz de Relaciones Exteriores China, Zhao Lihao, espero pronunciarlo bien, también ha hecho referencia sobre este tema. El tiempo de compromiso con China llegó a su fin. Palabras del asesor de Joe Biden para el Indo-Pacífico, Kurt Campbell. El paradigma dominante será la competencia, resaltó. De hecho, Campbell ha convocado a los líderes del Quad, la alianza que existe entre Estados Unidos, la India, Japón y Australia, conocida también como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral.
El objetivo del bloque, en la percepción de Campbell, debería ser formar una infraestructura suficiente para hacerle frente a lo que él denomina como el desafío chino. Si hay otros países que quieran sumarse a trabajar con nosotros, las puertas están abiertas, ha dicho el asesor de Biden. Pero desde Pekín ya hay una respuesta para estas declaraciones. Ambos países salimos ganando en la cooperación y perdemos en la confrontación, ha asegurado el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, quien definió como erróneo el término competencia, impulsado desde la Casa Blanca. Es equivocado reducir las relaciones a la competencia, señaló el diplomático del gigante asiático. De este modo, China ha preferido no salirse de la ruta y continúan en su propio crecimiento sin indirectas ni discursos de enfrentamiento. La competencia entre las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos y China es un escenario en el que tendremos que acostumbrarnos a vivir, teniendo en cuenta que no han de ser los únicos actores. Insisto, Rusia tiene su propio papel y sus propios intereses por su propio lado, pero no son los únicos. Está la India, que prontamente va a tener, prontamente no, pero se dirige claramente a tener mayor cantidad de población que la misma China. Hay otras naciones, Pakistán, que está muy cerca, que tiene frontera con India y que está tan cerca a ese lugar tan quisquilloso, también es una potencia nuclear. En África tenemos a Sudáfrica. En América Latina comienzan a generarse escenarios que tienen como destino manifiesto consolidar las bases para desarrollar la patria grande. México, Brasil, con el retorno de Lula, Argentina, Chile, vamos a ver, Perú, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Comienza a consolidarse un hervidero de ideas. El tema es que no podemos perder la oportunidad. Miren, ¿por qué hacemos el análisis de las relaciones que tienen China, Estados Unidos? Porque no tenemos que ser espectadores en este proceso. Como electores de naciones que constituyen la patria grande, tenemos que aprender a exigirle a nuestros gobernantes cuál es su posición frente a problemas y a retos globales. No podemos aceptar ser simplemente los convidados de piedra ante un escenario en el que se juegan nuestros intereses. Hasta hace muy poco, nuestra clase gobernante abyecta, como la colombiana, por ejemplo, había renunciado, como la chilena, como la mexicana en los tiempos del PRI-PAN, de la manera más abyecta habían renunciado a defender nuestros intereses para someterlos a lo de los actores globales en la medida en la que les tiraban unas cuantas monedas. Y con ello vivían, por supuesto, la fortuna de nuevos ricos. Esto tiene que cambiar en la medida en la que el elector cuestione a sus gobernantes y les diga: en este nuevo mundo multipolar, ¿cuál es la posición de las naciones que constituyen la patria grande? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.